Vamos a empezar la clase con una aplicación. Se dan dos vectores A y B. O sea, estos vectores estamos partiendo que son conocidos. Haremos una representación gráfica. Si este es el vector A, por acá el vector B. Primer aspecto en la aplicación. Inciso A. Hallar la proyección del vector B sobre el vector A. Bien, es como si pusiéramos un poco acá. ¿Y cuál es la sombra que se proyecta sobre el vector A? Esquematicemos y lo vectorializamos. A este llamaremos un vector H, y lo que queremos encontrar es un vector, el vector proyección, el vector C. Bien, con todas las propiedades que hemos estudiado hasta el momento, ¿cómo hacemos este tipo de ejercicios? Yo les recomiendo escribir todas las ecuaciones que podemos visualizar y en base a eso ir desarrollando. Entonces, la primera ecuación. Si hacemos la suma del vector C más el vector H, bueno, en otras palabras, hallar la proyección de B sobre A, nos están pidiendo hallar el vector C, hallar el vector C, ¿no es cierto? Bien, ahora, si hacemos la suma del vector C más el vector H, obtenemos el vector B. Anotaremos, el vector B va a ser igual a la suma del C más el vector H. Ecuación 1. Cada ecuación que escribamos debemos tratar de escribirla o representarla en función de los datos. Entonces llamaremos ecuación 1 pendiente, porque acá lo único que conocemos es el vector B. C es lo que tenemos que hallar, el vector H no lo conocemos. Segunda ecuación. El vector C es paralelo al vector A. Entonces, ponemos uno dependiente del otro. El vector C es n veces el vector A. Ecuación 2 está en función del dato A. Otra ecuación. El vector H es perpendicular al vector A. Bueno, esta ecuación decimos, pues, el vector C es paralelo al vector A. La condición de paralelismo, ¿no? Ahora les decía, el vector H es perpendicular al vector A. Entonces, el producto escalar del vector A con el vector H es igual a 0. Ecuación 3, pues el vector A es perpendicular al vector H. ¿Qué otra ecuación podemos visualizar ahí? El vector H es perpendicular también al vector C. Podemos escribir el vector C, producto escalar del vector H, también es igual a 0. Ecuación 4. Bueno, de este conjunto de ecuaciones vamos determinando la incógnita. Lo que necesitamos encontrar es el valor de n.
cuántas veces más grande o más pequeño es el vector A en función al vector C, ¿no es cierto? Entonces, de la ecuación 1, despejaremos H, el vector H que no lo conocemos. El vector H va a ser igual a B menos C. Y eso reemplazaremos en la ecuación 3, reemplazando en la ecuación 3 vamos a tener el vector A producto escalar el vector H, que es B menos C. Esto es igual a 0. Cuando hemos estudiado la operación producto escalar, se cumplía la ley distributiva. Esto podemos desarrollar el vector A producto escalar el vector B menos el vector A producto escalar el vector C igual a 0. Pero el vector C no conocemos. Reemplazaremos la ecuación 2. Reemplazando la ecuación 2, vamos a tener el producto escalar de A con B menos el vector A producto escalar del vector C, pero es n veces A. N veces A. El escalar n sale del producto escalar, entonces esta ecuación va a quedar A escalar B menos n veces A escalar A igual a 0. De acá despejando el escalar n, vamos a tener A escalar B. Recuerden que el producto escalar ya no es un vector, es un número real, dividido entre A escalar A. Bien, hemos encontrado el valor del escalar n en función de los datos de partida. Los datos eran el vector A y el vector B. Ahora, con este escalar, vámonos a la ecuación 2. En 2, el vector C es igual a n veces A, pero n hemos encontrado aquella combinación, A escalar B sobre A escalar A, por el vector A. Guardaremos este resultado. El vector C, en consecuencia, había sido igual a escalar B sobre A escalar A por el vector A. Este es el vector proyección del vector B sobre el vector A. En función, fíjense, de los datos de partida que eran el vector A y el vector B. Ya se lo puede encontrar y a partir de ese momento al vector C lo vamos a dar ya como conocido. Segundo aspecto, inciso B en nuestra aplicación. Hallar el ángulo, entre A y B. Hallar el ángulo entre A y B. O sea, si vemos, este es el ángulo que nos están pidiendo. Llamémoslo el ángulo θ. Bueno, para este ángulo debemos basarnos en una función trigonométrica. Analicemos. Si agarramos el seno del ángulo es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. H, pero no conocemos, entonces no nos conviene. Si agarramos la tangente, cateto opuesto sobre cateto adyacente, H sobre C, pero H nuevamente no conocemos. Entonces la función trigonométrica que se acomoda en este caso sería el coseno de θ, que sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, teniendo en cuenta que C ya hemos encontrado. En consecuencia, el coseno de θ
cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, voy a escribir el vector C sobre el vector B, pero hay una cosa. Entre las operaciones que hemos hablado de vectores, teníamos suma o resta de vectores, producto de un escalar por un vector, producto escalar de vectores y producto vectorial de vectores. Nunca hemos hablado de división de vectores. No existe división de vectores. Entonces, ¿cómo debemos tomar esto? Tamaño, el módulo del vector C entre el módulo del vector B. Ahora sí, pero el vector C es n veces A. Reemplacemos. N veces el vector A sobre el módulo del vector B. El escalar n sale del módulo, quedándonos n veces el módulo del vector A dividido entre el módulo del vector B. Pero el escalar n lo hemos encontrado en función de los datos de partida que eran el vector A y el vector B. En consecuencia, el coseno de θ va a ser igual al escalar n, esta expresión, A escalar B, sobre A escalar A. Ese es el valor de n por el módulo de A entre el módulo de B. Bien, recordando el módulo de un vector es igual al valor positivo de la raíz cuadrada del producto escalar de A con A, ¿verdad? Expresaremos todo lo que se pueda en función de módulos. Coseno θ será igual a A escalar B. En el denominador tenemos A escalar A, es el módulo de A elevado al cuadrado, sobre el módulo del vector A elevado al cuadrado, multiplicado por el módulo del vector A y dividido entre el módulo del vector B. El módulo es un escalar, entonces podemos cancelar una vez el módulo de A con el módulo de A. ¿Qué nos queda? Que coseno θ había sido igual a A escalar B sobre el módulo de A por el módulo de B. Esta relación llamaremos relación primera. Queríamos encontrar el ángulo, entonces encontrando la función inversa, θ va a ser igual al arco coseno de A escalar B sobre el módulo de A por el módulo de B. Esta es la forma de poder encontrar el ángulo entre dos vectores expresado en función de los datos de partida que eran el vector A y el vector B. Tercera observación en nuestra aplicación. Vamos a partir de la relación 1. De 1 despejaremos el producto escalar de A con B. A escalar B, que va a ser igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno de θ. Esto se conoce como la ley del producto escalar. Esto se ve bastante en física, ¿no? Si acá tenemos el vector A y el vector B, entre ellos un ángulo θ, el producto escalar de A con B es igual al producto de sus módulos por el coseno del ángulo que forman. Hay también la ley del producto vectorial, eso les dejo a ustedes investigar su demostración.
que dice el producto vectorial de dos vectores es igual al producto de sus módulos, el módulo de A por el módulo de B, por el seno del ángulo que forman, pero en el primer miembro es un vector, el segundo miembro hasta aquí es un escalar. Por un vector entonces, por un vector U, un vector unitario, donde U en módulo es igual a 1. La ley del producto vectorial. Fíjense, esta aplicación nos ha permitido primero encontrar la proyección de un vector sobre otro, el ángulo entre los vectores y la ley del producto escalar como del producto vectorial. Inciso D en nuestra aplicación. Ahora tenemos que abrir un espacio. Haremos por acá. Inciso D. El vector A y el vector B complementado con otro vector forman un triángulo. Llamemos el vector D. En el inciso D pedimos hallar el área del triángulo. El área del triángulo. De la geometría sabemos el área de un triángulo es base por altura sobre 2, ¿no es cierto? Vamos a hablar de magnitudes. En este triángulo, la base sería el módulo del vector A. El módulo del vector A. La altura sería el módulo del vector H sobre 2, ¿no es cierto? Pero H no conocemos. No conocemos. ¿A qué será igual H? Llamaremos ecuación segunda. El seno del ángulo tita va a ser igual cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no es cierto? El tamaño del vector H sobre la hipotenusa, que sería el tamaño del vector B. Entonces, si despejamos el tamaño del vector H, el módulo de H, será igual al módulo de B por el seno de tita. Y eso reemplazaremos en la ecuación segunda. En la ecuación segunda vamos a tener el área del triángulo, la base, el módulo de H, de A, por la altura, el módulo de H, eso es módulo de B por el seno de tita, sobre 2. Pero ahora recurramos al producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores, A vectorial B, es igual a la ley del producto vectorial al módulo del vector A por el módulo del vector B por el seno de tita por un vector unitario U.
Acá tenemos módulo de A, módulo de B por seno tita. Entonces, hallaremos el módulo miembro a miembro. El módulo del primer miembro, el módulo del segundo miembro. ¿Qué vamos a tener? El módulo de A vectorial B va a ser igual. Todo esto, módulo de A por módulo de B por el seno de tita, es un escalar multiplicado a un vector. El escalar sale a multiplicar al módulo del vector. Entonces, vamos a sacar el escalar, que es el módulo de A por el módulo de B por el seno de tita por el módulo del vector U. Pero ese vector U es un vector de tamaño unitario. Entonces, este módulo es igual a 1. En consecuencia, el área del triángulo va a quedar simplemente igual. Módulo de A, módulo de B, seno tita, eso había sido el módulo del producto vectorial de A con B sobre 2. Esta sería la forma de poder encontrar el área de un triángulo. Ahora, en nuestra aplicación, inciso E. Inciso E. Vámonos nuevamente a nuestra figura. Estos dos vectores de los cuales hemos partido, el vector A, el vector B. Si trasladamos el vector B a continuación del vector A, manteniendo sus tres características, tamaño, dirección y sentido, y trasladamos el vector A continuación de B, hemos formado un paralelogramo. Y nos piden hallar el área del paralelogramo. ¿Cómo haríamos esto? Fíjense en la figura inicial. De B a A teníamos un vector D. Lo voy a representar acá. Ese es el vector D. Y lo que hemos encontrado anteriormente en el inciso D es el área de este triángulo. El triángulo de arriba es exactamente igual en superficie al triángulo de abajo. Entonces el área de toda esta región va a ser 2 veces el área de este triángulo. Y ahí, si ya conocemos el área del triángulo, el área del paralelogramo 2 veces el área del triángulo. Y el área del triángulo ya tenemos su expresión. Multiplicando por 2 nos va a quedar simplemente igual al producto vectorial de A con B en módulo. Y hemos encontrado el área del paralelogramo. Vean estas aplicaciones que en trigonometría, en geometría, se hacían su demostración tan complicada usando vectores. Sale rápido y sale en forma muy elegante, ¿no es cierto? Bien, vámonos a otro ejercicio.
otra deducción. Vamos a tomar en el plano un vector localizado al origen, el vector OP. El vector OP. Con la condición de que el tamaño de ese vector sea igual a 1. Queremos encontrar las coordenadas del vector OP, siendo este un ángulo alfa. Bien, entonces lo que vamos a hacer es proyectar. Tendremos un cateto acá, llamaremos P sub X, y un cateto acá, P sub Y. El vector OP, de acá sacamos que el vector OP tiene coordenadas en el eje X, P sub X, en el eje Y, P sub Y, un vector en el plano. ¿Vale? Bien, encontraremos esas coordenadas, P sub X y P sub Y. Si hallamos el seno, el coseno primero, el coseno de alfa va a ser el tamaño de P sub X. Acá pongamos módulo, ¿no? Tamaño de P sub X, tamaño de P sub Y. Entonces, coseno de alfa es el tamaño del vector P sub X, el módulo de P sub X, sobre el tamaño de la hipotenusa, el módulo del vector OP. Pero hemos seleccionado el vector OP, un vector de tamaño unitario. Entonces, este módulo vale 1. De ahí que sacamos que P sub X, el módulo, va a ser simplemente coseno de alfa. De igual manera, si hallamos el seno de alfa, el tamaño del cateto opuesto, o sea, el módulo de P sub Y, sobre la hipotenusa, el tamaño del vector OP. Y nuevamente tenemos que este vector OP tiene tamaño unitario. En consecuencia, P sub Y, el módulo va a ser igual a seno alfa. Bien, ahora sí. Las coordenadas del vector OP en estas condiciones serán el módulo de P sub X que hemos sacado, coseno alfa, por el módulo de P sub Y que es seno alfa. Si esto está claro, ahora vamos a entrar a una deducción. En nuestra aplicación ahora, vamos a tomar la circunferencia trigonométrica. La circunferencia trigonométrica es un círculo de radio 1, ¿no es cierto? Y acá vamos a tomar dos vectores. El vector OP, siendo ese punto P, a un ángulo alfa. Y el vector OQ, el vector OQ, a un ángulo beta.
El ángulo entre el vector OP y el vector OQ será alfa menos beta, ¿no? Alfa menos beta. Ahora, ¿qué coordenadas tiene el vector OP? La deducción que hemos hecho hace un momento. La primera coordenada coseno alfa, la segunda seno alfa. ¿Qué coordenadas va a tener el vector OQ? Análogamente, ahora el ángulo es beta. Coseno beta, seno beta. Bien, ahora vamos a recordar la aplicación que hemos deducido hace un momento. Si teníamos un vector A y un vector B, entre ellos dijimos forman un ángulo θ, el producto escalar de A con B es igual al producto de sus módulos. ¿Por qué más será? Por el coseno del ángulo que forman, el ángulo θ, ¿no? Esto hemos deducido en el ejemplo anterior. Vamos a hacer el producto escalar de estos dos vectores. El vector OP, producto escalar el vector OQ. Aplicando la ley del producto escalar, esto va a ser el producto del módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo que forman el vector OP con el vector OQ, y ese ángulo es alfa menos beta. Reemplazaremos coordenadas. El vector OP es de coordenadas coseno alfa, seno alfa. Producto escalar el vector OQ, que es de coordenadas coseno beta, seno beta. Esto va a ser igual al módulo del vector OP, pero el